Imagínate entrar en un cine en 1937, las luces se apagan y en lugar de aparecer actores de carne y hueso, la pantalla se llena de dibujos. Pero no es un corto de 7 minutos, no es un personaje golpeándose con una sartén, persiguiendo a otro o bailando al ritmo de una canción. Es una película completa. Dura más de 1 hora, tiene una protagonista, una villana, personajes secundarios, música, terror, humor, romance y una escena final que pretende hacerte llorar. Hoy puede parecernos completamente normal, pero en 1937 la idea de que miles de dibujos pudieran mantener emocionalmente atrapado al público durante toda una película parecía casi absurda. Muchos dentro de la propia industria estaban convencidos de que aquello sería un desastre. Sin embargo, cuando se estrenó Blancanieves y los 7 enanitos, ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia del cine. El público no vio simplemente dibujos moviéndose, vio personajes. Sintió miedo por Blancanieves, se rió con los enanitos, odió a la reina y sufrió cuando la protagonista mordió la manzana. Disney había demostrado que la animación podía hacer algo mucho más poderoso que provocar una carcajada. Podía contar una historia. Pero para entender la magnitud de aquel cambio tenemos que volver unos años atrás, porque Walt Disney no inventó la animación. Tampoco creó el primer largometraje animado de la historia. Lo que sí hizo fue reunir sonido, color, música, interpretación, tecnología y estructura narrativa hasta convertir la animación en una experiencia cinematográfica completa. Y esa forma de contar historias continúa presente hoy en Disney, Pixar, DreamWorks y prácticamente en cualquier película de animación que hayamos visto. La animación existía mucho antes de Mickey Mouse. A principios del siglo XX ya había artistas creando personajes dibujados que se movían sobre una pantalla. Uno de los grandes pioneros fue McKay, que fue el creador de Gertie, el dinosaurio estrenado en 1914. Gertie no era simplemente un dinosaurio en movimiento, tenía cierta personalidad, obedecía órdenes, se distraía y reaccionaba ante lo que sucedía. Era una demostración impresionante para su época. Pero este tipo de animación todavía se presentaba principalmente como una atracción. El público acudía para contemplar el truco. La pregunta era cómo han conseguido que este dibujo se mueva. Y es que podía romper las leyes de la realidad. El problema era que muchos personajes no tenían todavía una psicología demasiado definida. Se movían porque el gas lo necesitaba, no era necesariamente porque quisieran revelar quiénes eran. Y ahí apareció una de las ideas más importantes de Disney, y es que un personaje animado no debía limitarse solo a moverse, debía actuar. En 1928 se estrenó Steamboat Willie, uno de los primeros grandes éxitos de Mickey Mouse. No fue la primera animación con sonido de la historia, pero sí convirtió la sincronización entre imagen, música y efectos sonoros en el centro del espectáculo. Cada movimiento parecía responder a un ritmo. Los objetos se transformaban en instrumentos y los golpes producían notas. El movimiento, la música y el montaje podían funcionar como una sola cosa. Esta sincronización se volvería tan habitual en la animación que incluso terminaría recibiendo un nombre, Mickey Mousing. El término describe una música que imita o subraya de manera muy precisa lo que está sucediendo en pantalla. Sin embargo, Mickey seguía protagonizando principalmente cortometrajes. Para sostener una película completa hacía falta algo más que sincronización. Hacían falta personajes que provocaran emociones diferentes. En 1933 Disney estrenó el cortometraje Los Tres Cerditos. Los 3 protagonistas eran cerdos y tenían diseños muy similares, pero el público podía distinguir perfectamente por su manera de actuar cuál era cada uno. Uno era responsable y trabajador, y los otros 2 eran despreocupados y preferían divertirse. La diferencia no estaba únicamente en el diálogo o en la ropa. El cuerpo debía revelar lo que el personaje pensaba y sentía. Esta idea parece básica ahora porque forma parte de casi toda la animación moderna, pero fue una transformación fundamental. El animador ya no era únicamente alguien que producía movimientos, se convertía en una especie de actor con lápiz. No interpretaba delante de la cámara, interpretaba a través de cada dibujo. Y ese principio iba a alcanzar su máxima expresión con Los 7 enanitos. A comienzos de los años 30, Walt Disney decidió producir un largometraje basado en el cuento de Blancanieves. La idea fue recibida con enorme escepticismo. Se llegó a conocer el proyecto como la locura de Disney. Y es que muchos creían que el público terminaría cansándose de mirar un dibujo, porque una cosa era mantener la atención durante unos minutos y otra muy distinta era hacerlo durante más de 1 hora. También existía un problema físico, y es que la animación requería de una cantidad inmensa de trabajo. Multiplicar este proceso hasta alcanzar una duración de un largometraje parecía una barbaridad industrial, y el presupuesto obviamente fue creciendo. El estudio necesitó financiación adicional y el futuro de Disney quedó prácticamente ligado al resultado de la película. Pero el mayor riesgo no era económico, era emocional, porque
¿podía el público sentir algo verdadero por un dibujo? En el cuento original de los hermanos Grimm, los enanitos no tenían la personalidad individual que conocemos a día de hoy. Disney entendió que convertirlos en un grupo prácticamente idéntico habría sido una oportunidad perdida, así que cada uno recibió un nombre, una conducta y una manera de moverse. Gruñón no necesitaba explicar constantemente que estaba enfadado. Su postura, su expresión y su movimiento ya lo decían. Tímido bajaba la mirada, encogía el cuerpo y parecía querer desaparecer. Dormilón se movía como si cada gesto exigiera un esfuerzo enorme. Sabio intentaba mantener la autoridad, aunque a menudo se confundía con sus propias palabras. Y Modito, que ni siquiera hablaba, se convirtió en uno de los personajes más expresivos y queridos de toda la película. Disney no solo había creado 7 personajes, había creado 7 interpretaciones. Y esa diferenciación cumplía también una función narrativa, y es que los enanitos no estaban ahí para rellenar minutos, proporcionaban humor, ternura, conflicto y conexión emocional con Blancanieves. Cuando ellos lloran alrededor de su cuerpo, el público comprende cómo debe sentirse la pérdida. Su reacción convierte la escena en algo muy doloroso. Para organizar una producción tan compleja, el estudio desarrolló durante los años 30 una herramienta que hoy resulta esencial en el cine, y es el storyboard. Es una sucesión de dibujos que presentan las escenas antes de ser animadas o rodadas. Permite decidir qué vemos, desde qué ángulo, cuánto tiempo y en qué orden. Parece una especie de cómic preliminar de la película. Pero su importancia va muchísimo más allá, ya que gracias al storyboard, Disney podía estudiar la historia antes de invertir meses de trabajo animándola. Las escenas se colocaban sobre paneles, el equipo las observaba, las cambiaba de posición, eliminaba fragmentos, añadía bromas o modificaba el ritmo. La película podía montarse, discutirse y reescribirse visualmente antes de existir. Esto convirtió la narración en un proceso colectivo. La historia ya no dependía únicamente de un guión escrito, se construía con imágenes. Los artistas podían detectar si una escena era demasiado larga, si un personaje desaparecía durante demasiado tiempo o si después de una secuencia de terror era necesario introducir un momento de alivio. En Blancanieves, esta planificación fue crucial, ya que la película alterna cuidadosamente comedia, música, amenaza y emoción. Después del terrorífico bosque aparece la seguridad de la casa. Después de la tensión llegan los enanitos. Después del momento de comedia, la reina vuelve a recordarnos que el peligro continúa. El espectador siente que la historia fluye con naturalidad. Pero detrás de esa aparente sencillez hubo meses de reuniones, discusiones y cambios. La mejor ingeniería narrativa es muchas veces aquella que no percibimos. Una de las secuencias más importantes de Blancanieves ocurre cuando la protagonista huye hacia el bosque. Los árboles parecen tener ojos, las ramas se convierten en manos y los troncos adoptan formas monstruosas. En realidad el bosque no se ha transformado. Lo que vemos es el miedo de Blancanieves proyectado sobre el paisaje. Este recurso es fundamental, y es que Disney no se limita a enseñarnos solo lo que está sucediendo físicamente. Nos introduce en la percepción emocional del personaje, es decir, le da alma y vida a los personajes. El escenario deja de ser un fondo, se convierte en una extensión de su mente. Cuando Blancanieves cae al suelo y comienza a llorar, las criaturas aterradoras se revelan como animales inofensivos, es decir, el entorno cambia cuando cambia su estado emocional. Esta manera de utilizar la imagen conecta la animación con movimientos artísticos como el expresionismo, donde la forma, las sombras y la perspectiva podía deformarse para representar emociones. Disney estaba demostrando que la animación no tenía por qué imitar literalmente la realidad, podía representar cómo se siente la realidad. Y esta idea continúa presente en las películas actuales. Un ejemplo claro es cuando Pixar convierte las emociones de una niña en personajes en la película del revés. Está utilizando el mismo principio, hacer visible algo que normalmente está dentro de nosotros. Otro de los grandes problemas de la animación era la sensación de planitud. Los personajes se movían sobre fondos que parecían completamente pegados a ellos. Para crear una mayor ilusión de profundidad, el estudio desarrolló su propia cámara multiplano. El sistema colocaba diferentes elementos del escenario en varias láminas de cristal situadas en distintas alturas. En una capa podía estar una rama cercana, en otra los personajes, más abajo los árboles del fondo y todavía más lejos el cielo. Al desplazar estas capas a velocidades diferentes, la cámara podía simular que avanzaba dentro del escenario. El primer término se movía más rápido que el fondo, igual que sucede cuando observamos el paisaje desde un coche. El resultado hacía que el mundo pareciera tener volumen. La cámara ya no se limitaba a fotografiar un dibujo plano, sino que podía penetrar en él. El cortometraje de Old Mill en 1937 sirvió como una prueba de esta tecnología.
Más tarde, películas como Pinocho llevaron sus posibilidades muchísimo más lejos, y es que hay movimientos de cámara en Pinocho que recorren calles, tejados, edificios, como si el escenario animado fuera un espacio físico. Uno de esos planos necesitó decenas de horas de trabajo solo para ser fotografiado, pero lo importante no era presumir de la tecnología. La profundidad nos permitía dirigir la atención, generar atmósfera y hacer que el espectador sintiera que estaba entrando en otro mundo. Es decir, la técnica estaba al servicio de la historia. La música también cumplió una función decisiva, y es que antes de Disney ya existían musicales y películas con canciones, pero en Blancanieves las canciones estaban integradas en la evolución de los personajes y en la acción. Blancanieves cantaba sobre sus deseos. Los enanitos cantaban mientras trabajaban. La música define el ambiente, presenta personalidades y hace avanzar la historia. Silbando al trabajar no es únicamente una pausa musical, nos enseña cómo Blancanieves transforma una casa abandonada y establece su relación con los animales. Algún día mi príncipe vendrá, expresa su deseo y prepara emocionalmente el desenlace. Disney comprendió que una canción podía hacer varias cosas a la vez: entretener, resumir información, expresar sentimientos y construir una identidad reconocible para la película. Décadas después, este principio seguiría presente en La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León, Encanto, etc, etc y etc. De hecho, para mí Disney tiene de las mejores bandas sonoras de la historia, pero bueno, ese es otro tema. Las canciones memorables de Disney no aparecen simplemente porque una película infantil deba tener música. Aparecen cuando el personaje ya no puede expresar hablando todo lo que siente. Blancanieves y los 7 enanitos se estrenó el 21 de diciembre de 1937. Entre el público se encontraban algunas de las figuras más importantes de Hollywood, así que la supuesta locura funcionó. La película fue aclamada y se convirtió en un éxito enorme a nivel internacional. En 1939, la Academia entregó a Walt Disney un Oscar honorífico muy particular, una estatuilla de tamaño normal acompañada por 7 estatuillas pequeñas. Era una forma simbólica de reconocer que la película había abierto un nuevo campo de entretenimiento, pero su verdadero triunfo no fue el premio. Fue que a partir de ese momento nadie podía seguir afirmando que la animación servía únicamente para producir cortometrajes cómicos. Disney había creado una película capaz de competir a nivel emocional y comercial con el cine de acción real. Y después de demostrar que era posible, comenzó a preguntarse hasta dónde podía llegar. En 1940 llegó Pinocho. La animación se volvió mucho más precisa, los efectos eran más complejos y los movimientos de cámara más ambiciosos. Pinocho tenía que parecer de madera y al mismo tiempo comportarse como un niño. Su cuerpo debía conservar algo de objeto articulado, pero su rostro tenía que transmitir inocencia, miedo y culpa. La película también construyó una historia más oscura de lo que muchas veces recordamos, y es que Pinocho es engañado, es encarcelado, explotado y conducido a una isla donde los niños se transforman en burros. Disney estaba demostrando que una película animada podía hablar sobre manipulación, responsabilidad y pérdida de la inocencia. Ese mismo año se estrenó Fantasía, uno de mis favoritos. Y aquí la música no acompañaba la historia, la música era la historia. Cada composición clásica daba lugar a un universo visual diferente. Había abstracción, criaturas mitológicas, comedia, terror y experimentación. La película incluso utilizó Fantasound, que es un sistema pionero de sonido estereofónico que requería instalar equipamiento especial en las salas de cine. Fue una producción adelantada a su tiempo y demasiado costosa para resultar rentable inicialmente. Después de esto llegó Dumbo en 1941, que era mucho más económica, más sencilla, pero emocionalmente devastadora. La historia del pequeño elefante humillado por sus enormes orejas demuestra que no siempre hace falta una producción gigantesca para provocar una emoción profunda. La escena de Baby Mine, en la que Dumbo visita a su madre encarcelada, funciona con muy poco diálogo. Una trompa que acaricia, un hijo que intenta acercarse, una barrera que los mantiene separados. Movimiento, música y puesta en escena cuentan lo que los personajes no pueden decir. En 1942 se estrenó Bambi, otra película devastadora, y aquí el entorno natural se convierte en el protagonista. Los fondos inspirados por el artista Tyrus Gone no reproducían cada hoja y cada rama con precisión fotográfica. Sugerían el bosque mediante manchas, atmósferas y espacios vacíos. El resultado no solo parecía un bosque, se sentía como un bosque. Además, Disney se atrevió a presentar la muerte de la madre de Bambi sin mostrar directamente al responsable. El ser humano, llamado simplemente el hombre, funciona como una amenaza invisible. La ausencia resulta más inquietante que cualquier villano visible. El verdadero cambio de Disney no fue una película aislada, fue crear un método que pudo repetirse. El estudio organizó departamentos especializados en historia, animación, fondos, efectos,
tinta, pintura, cámara, música. Se fabricaban pequeñas esculturas de los personajes para que los animadores pudieran estudiarlos desde cualquier ángulo. Se observaban animales reales, se grababan actores como referencia, se discutían las escenas antes de producirlas. Cada película era una obra artística, pero también una operación colectiva enormemente organizada. Y esto cambió la manera de entender el cine de animación. La historia pasó a ocupar el centro del proceso. La tecnología debía apoyar la emoción. El diseño debía revelar la personalidad. La música debía contribuir a la narración y cada departamento debía trabajar para que el espectador olvidara la cantidad de esfuerzo que escondía detrás de la pantalla. La influencia de este modelo es prácticamente imposible de medir. Pixar heredó la obsesión por la claridad narrativa, el storyboard y los personajes definidos por su comportamiento. Woody no es reconocible simplemente por su sombrero, lo es por su inseguridad, su necesidad de liderazgo y su miedo a ser reemplazado. Wall-E puede transmitir soledad, curiosidad y amor con muy pocas palabras. Eso es Personality Animation, llevado al cine digital. DreamWorks construyó muchas de sus películas dialogando directamente con el modelo de Disney, a veces imitándolo y otras parodiándolo. Rey, por ejemplo, desmonta los cuentos de hadas clásicos, pero para hacerlo necesita que el público conozca perfectamente las convenciones popularizadas por Disney. Estudio Ghibli tomó un camino estético y cultural distinto, pero comparte la idea de que la animación puede tratar emociones complejas y construir mundos con una identidad visual profunda. En películas como Mi vecino Totoro o El viaje de Chihiro, el entorno, el silencio y los pequeños gestos tienen tanta importancia narrativa como el argumento. Incluso cuando los creadores posteriores se alejaron del estilo Disney, lo hicieron dentro de una industria que Disney ya había ayudado a transformar. Walt Disney no inventó los dibujos animados, no creó el primer personaje animado y ni siquiera produjo el primer largometraje animado de la historia. Su aportación fue diferente. Comprendió que la animación podía reunir todas las herramientas del cine y al mismo tiempo hacer cosas que el cine de acción real no podía hacer. Podía convertir un bosque en miedo, una canción en pensamiento, un movimiento corporal en personalidad, un fondo pintado en una emoción y miles de dibujos separados en un personaje que parecía estar vivo. Antes de Disney, gran parte del público contemplaba la animación preguntándose cómo era posible que los dibujos se movieran. Después de Blancanieves, esa pregunta dejó de importar, y es que durante 1 hora y media el público olvidó el lápiz, las láminas transparentes, las cámaras y los miles de dibujos y simplemente vio una historia. Y quizá ese sea el mayor triunfo de cualquier técnica artística, desaparecer, dejar de llamar la atención por sí misma y conseguir que aunque sepamos que nada de lo que estamos viendo está realmente vivo, sintamos como si lo estuviera. Y bueno, esto es todo hasta el vídeo de hoy, yo espero que os haya gustado y os haya interesado. Como gran fan de Disney me apetecía mucho hacer este vídeo y nada, como siempre en comentarios podéis poner otras ideas de vídeo que os apetezca ver, ya sabéis que yo aquí hablo pues de cosas un poquito variadas, todas que tengan que ver con el arte, el cine, la belleza, la música, etcétera. Y nada, os espero en el siguiente vídeo y os recuerdo que tengo otras redes sociales donde me podéis seguir. Besito.